Hola amigos, bienvenidos en mi canal y bienvenidos en la capital de República Dominicana, Santo Domingo. El video que ya hace mucho tiempo quería grabar para ustedes y es también la primera vez cuando hago algo así. Entonces, el Q&A. Verifiqué todas las preguntas que ustedes me ponían en mis videos y por aquí empezamos con el primer Q&A en este canal. Y la primera pregunta: cuando conozcas todas las provincias, ¿te irás del país? La verdad es que yo llegué a República Dominicana con el plan para visitar la mayoría del país, más provincias que sea posible. Aunque todavía no he visitado todas las provincias, ya sé que en futuro me gustaría vivir acá. Mi nombre es Kinga y ustedes hoy van a conocer el chisme sobre mí. Esa es una palabra que me enseñó mi amiga Janet. Ella siempre dice que a ustedes les encanta el chisme. Entonces, ¿cómo aprender tan rápido el español? Y creo también esta pregunta incluye otras lenguas. Ahora, Kinga, la profesora. En mi caso, yo empecé a aprender el español con una chica de Polonia que hablaba español y yo tenía con ella unas lecciones privadas. Las lecciones así son súper importantes, pero creo una cosa que es más importante es mantener el contacto con la lengua. Entonces, en mi caso, yo trataba de escuchar la música en el español, ver las películas o como videos en YouTube, a veces los partidos de fútbol, ver o leer las noticias en la lengua que te interesa aprender. ¿Qué fue lo que te enamoró del país, lo que te hizo quedar? Esta pregunta, en mi caso, puedo dividir en dos partes. La primera parte, que me gustó más después de mis vacaciones, y la segunda parte, que me gustó tanto que yo decidí que quiero quedar por acá. Entonces, la primera etapa fue después de mis vacaciones. Me gustó tanto el ambiente y la tranquilidad en este país y la naturaleza, que eso fue una de las cosas que me dijo: tienes que volver acá para conocer más lugares. Y la segunda etapa, entonces, al llegar aquí para vivir, para conocer, que me hizo que yo decidí que yo quiero quedar, es, creo, la gente. Porque siempre yo fui recibida muy bien en cualquier lugar, en cualquier pueblo, ciudad, en cualquier lugar que fue para los lugareños, siempre me sentía muy bien en esos lugares. La vibra es 100% diferente a la vibra de Polonia, donde todo es muy, no quiero decir restringido, pero hay muchas leyes que te dicen que puedes hacer eso o no puedes hacer aquello. Y aquí eso funciona más ligero, puedo decir. Por si acaso, si alguien está pensando dónde yo grabo este video hoy, de qué lugar, este lugar donde me encuentro ahora es el Malecón en Santo Domingo, lugar que me parece excelente para ejercitar y también para pasar tiempo junto con los amigos o familia. Pero seguimos con las preguntas de ustedes. ¿Qué piensas sobre las Navidades en República Dominicana? El tema como el río, muy abundante, muy grande, con muchas cosas que yo debo mencionar. Pero para que no esté demasiado largo este capítulo, en pocas palabras, las Navidades en República Dominicana son distintas de las Navidades en Polonia. En Polonia son más tranquilos y me parece que son más aburridos. Aquí creo es una fiesta con los amigos, con la familia entera. Muchas personas que tienen mucho dinero preparan su propio lechón. En Polonia eso no existe porque, por ejemplo, el 24 de diciembre es el tiempo de ayuno, puedo decir. Y aunque yo echo de menos algunas tradiciones de Polonia o la comida, cena navideña en Polonia, me gusta mucho cómo ustedes celebran, y lo que me gusta más es, creo que ustedes pasan este tiempo no solamente con la familia, sino también con los amigos. La pregunta que yo quería responder muchísimo, entonces la pregunta: ¿te faltan algunas provincias? ¿A cuáles has ido? Entonces aquí tengo que usar mi ayuda. Esperen.
Aquí con una ayuda en una forma del mapa. República Dominicana tiene 32 provincias. Donde yo no he ido todavía es Elías Piña, San Juan. No he ido a la provincia cerca de Montecristi, Dajabón, Monte Plata. No sé cómo es posible, pero todavía no he ido allá. Me falta Atomayor y todavía tengo planeado visita en Ocoa y Azua por más tiempo. Ya he pasado por provincia de Azua, pero quiero estar allá más tiempo para poder conocer mejor. ¿Y ustedes cuántas provincias ya han visitado en República Dominicana? Ahora una pregunta muy larga. ¿Cómo te sientes en el tiempo que has vivido en el país? Si te sientes como una dominicana más y si piensas dejar nuestra patria, ya que es la tuya también. No me gustaría dejar República Dominicana. Después de este tiempo que ya tengo en el país, 4 años, ya me siento aquí como en mi casa. Lo que refiere al tema, si yo me siento como una dominicana, en algunas situaciones sí. Si hablamos sobre el tema de la política, creo que no, y eso no se cambiará, creo nunca, porque para hablar sobre la política se necesita, por ejemplo, tener el pasaporte o la residencia fija, puedo decir. En esos casos todavía me siento como una polaca, pero sí, en algunas situaciones ya me siento como si yo fuera de acá. ¿Por qué salir de un país desarrollado a un país subdesarrollado? Eso es una buena pregunta. La primera cosa que tenemos que saber, si Polonia es un país desarrollado y tenemos acceso a muchas facilidades, cosas que nos ayudan en la vida. Qué rarísimo. Me dijeron que no puedo grabar por acá porque se necesita un permiso. Ustedes tienen que saber, yo solamente grabo mi cara nada más. Qué rarísimo. La verdad es que yo no miro este tema así que uno es un país desarrollado, otro es un país subdesarrollado, sino creo, aunque en República Dominicana no hay acceso a todas las cosas que tenemos, por ejemplo, en Polonia, de todos modos se puede vivir sin estas cosas. Entonces yo miro este tema más así, que por aquí también es una buena vida si alguien quiere vivir en lugares lujosos. En República Dominicana hay lugares así. Si alguien quiere tener una vida más humilde, no hay ningún problema. Entonces aquí cada uno puede encontrar su niche. Además es posible vivir en el nivel de la vida europea, pero eso supuestamente cuesta mucho más caro que, por ejemplo, en mi país. Cambia el lugar, pero sigo en el mismo lugar, entonces el malecón. Ahora la pregunta, ¿cómo te sientes viviendo en República Dominicana? A decir verdad, ya respondí esta pregunta un poquito, pero vamos a continuar. Me siento aquí muy bien. Ya me siento aquí como en mi hogar, como en mi segunda casa. Y a decir verdad, cuando estoy afuera de República Dominicana y vuelvo por acá, siempre me siento que sí, yo volví a mi casa, yo volví a mi rutina. Cuando vuelvo al país pasa la magia, así. Hola. Hola. Gracias, fue un placer de verdad. Aquí tengo unas preguntas parecidas. La primera es, ¿de qué vives? ¿Cómo haces para tener tu sostenido? Ganar dinero además de YouTube. ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo lo haces? ¿Tú tienes un ingreso viviendo allá en República Dominicana? ¿Qué trabaja en República Dominicana? Actualmente mi único trabajo es el YouTube, pero antes de YouTube yo trabajaba también en una cafetería en Polonia, y al llegar a República Dominicana yo tuve un trabajo remoto donde yo trabajaba en una tienda. El trabajo de YouTube y de redes sociales necesitaba más de mi tiempo libre, entonces yo por ahora tengo solamente este trabajo, entonces YouTube y redes sociales, pero no me mantengo sola y los ingresos de YouTube no son suficientes para que me alcanzaría para el mes entero. Por ejemplo, yo comparto los costos de la vida con mi pareja, por eso también
también yo a veces tengo que viajar muchísimo, lo que ustedes han notado por supuesto en este canal. Si a ustedes les interesa cómo es el trabajo de youtuber y cuáles son los ingresos, me pueden escribir en los comentarios. Si les interesa, yo trataré de preparar un video así para ustedes. Y aquí también una persona hizo pregunta, además del fútbol, ¿qué deporte te gusta? Entonces el fútbol es número 1, el hockey, el golf y los motorsports como por ejemplo MotoGP. Y de nuevo, dos preguntas parecidas voy a responder en el mismo tiempo. ¿Tienes un novio dominicano? ¿Cuándo nos mostrarás a tu novio? La primera respuesta es que no, mi novio es de Polonia, no es el dominicano. Ustedes a menudo me preguntan por qué no muestro a mi novio en los videos, ¿dónde es él? Algunos también dicen que yo no tengo novio, pero lo que pasa es que yo respeto a su privacidad. En la mayoría de los casos, cuando yo grabo los videos para, por ejemplo, YouTube o redes sociales, yo siempre estoy acompañada por él. Y lo que pasa, si alguien me conoce en la calle y yo estoy acompañada por mi novio, él está siempre conmigo, pues no es así que yo trato de esconder a él, sino él no quiere estar en mis videos, no quiere entrar a mi trabajo para que nuestra vida sea más privada. Ahora pregunta sobre mi país, Polonia. ¿Dónde queda? ¿Cerca de qué país? Entonces ahora trataré de poner por aquí el mapa de Polonia y el mapa de la Europa para que ustedes vean dónde se encuentra mi país. Nuestros vecinos son, por ejemplo, Alemania, República Checa. Es el país que se encuentra en Europa y es como 8.000 kilómetros de República Dominicana, más o menos. Próxima pregunta. Los chicos de aquí, ¿cómo te tratan? Creo una gran diferencia entre los chicos de Polonia y entre los chicos de República Dominicana, porque aquí en el país, los chicos de aquí no tienen miedo de decir a una mujer, por ejemplo, que es una mujer muy bella. En Polonia, los chicos son más reservados y no es así que andas por la calle y te van a decir, oh, qué bella. No. Aquí a veces cuando yo salgo de la casa y camino, por ejemplo, al supermercado, puedo decir que a veces me siento como una reina, como una princesa. Y también eso es algo muy gracioso porque aquí los hombres, las mujeres también, dicen a menudo a otras mujeres, por ejemplo, mi reina, princesa. Y en Polonia eso no existe. Me parece que este video puede ser súper largo, entonces de nuevo tengo dos preguntas parecidas. ¿Te ha gustado mi pueblo Barahona? ¿Cómo llegaste a Barahona? ¿Y cómo llegaste a Bonao? La verdad es que al querer visitar todas las provincias de República Dominicana no pudo omitir ni Barahona ni Bonao. Barahona es 100% una provincia distinta del resto del país. Es claramente más seca y la vegetación es diferente. Por eso me gusta tanto. En Barahona me parece que la vibra es mucho más tranquila. Allá hay la verdadera vida local de los dominicanos. Y aquí la misma persona también pregunta cómo es la religión católica en Polonia. ¿Cómo se asemeja con la práctica, cultura y edificaciones de la Iglesia Católica? Aquí yo recibí también un comentario porque esta persona me pregunta sobre religión católica en Polonia. Y ese es el tema que da vergüenza a muchos polacos, a mí y a Polonia, al país. Es el tema de los abusos que tuvieron lugar aquí en República Dominicana por las personas que fueron los sacerdotes, curas. Pero no es el tema que voy a mencionar, solamente sí, yo sé que eso pasaba por aquí y en mi opinión eso es algo horrible. La mayoría de los polacos sigue siendo los católicos, los cristianos. Cada día veo que las nuevas generaciones son menos religiosas, pero todavía en Polonia hay de verdad muchos, por ejemplo, edificaciones religiosas como iglesias, y eso en algunos lugares son los puntos turísticos también que vale la pena visitar, como por ejemplo la iglesia de Cracovia o muchas iglesias de la zona del este o del norte del país. ¿Y qué tal con la práctica?
de lo que yo observo durante las fiestas más importantes como la Navidad o Semana Santa, mucha gente va a las iglesias, pero si hablamos sobre los domingos del año como tal, ya no hay tanta gente en las iglesias. ¿Qué tal es vivir en Barahona? ¿Es barato? Yo tengo experiencia de unos 3-4 meses viviendo en la zona de Barahona y en decir verdad, sí, en Barahona es bastante barato. Comparando con la capital, con el este del país donde se encuentra Bávaro, con las terrenas, me parece que es mucho más barato. Y sí, en Barahona se vive muy bien. Ahora cuando ya hay disponible una tienda, supermercado muy grande como Sirena, se hace mucho más fácil las compras. Hay bastante cerca a las playas donde se puede disfrutar tiempo. Cada vez cuando visito Barahona me parece que la ciudad se mejora y hace más cosas que ayudan a la vida local. Y como siempre en este lugar quería dar mil gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Tuve que cambiar la cámara y también por eso cambié la zona donde grabo este video. ¿Cuáles provincias te han gustado? Y aquí creo la respuesta es muy difícil porque cada de las provincias que yo visité me parece que cada una tiene algo que me gusta muchísimo. Si yo tengo que elegir solamente unas provincias, yo diría que son Barahona, Monseñor Noel, La Vega, Santiago. Me parece que sí. La próxima pregunta entonces, ¿por qué elegiste vivir en Barahona? ¿Hay mejores lugares para vivir? La respuesta es que al llegar a República Dominicana yo decidí que tengo que visitar todas las provincias de República Dominicana para conocer las diferencias, cómo se vive, cómo son las ciudades. También lo que es muy importante, cada ciudad, cada región de República Dominicana es diferente y no digo solamente sobre la vegetación, sino también sobre la gente y sobre la cocina dominicana. Y, ay Dios, ok. Y de nuevo, dos preguntas que son en el mismo tema. Entonces, ¿qué profesión tienes? Mi profesión de la universidad, nutricionista que dicen por aquí en República Dominicana. ¿Cómo te ha ido con la dieta en República Dominicana? Como dietetista, ¿qué aconsejas a los dominicanos para una mejor alimentación? Buena pregunta. Aquí en República Dominicana lo que es súper famoso es la fritura, supuestamente. Y yo, por ejemplo, no como a menudo fritura, pero sé que hay personas que comen fritura, por ejemplo, por las razones del precio o, por ejemplo, ellos prefieren comer fritura. Pero a decir verdad, al estar en el país donde la abundancia de vegetales y fruta es tan buena, yo puedo aconsejar solamente que ustedes aprovechen 100% sus vegetales y fruta. Y el segundo, hacer ejercicios. Cada año veo que hay más gente que, por ejemplo, camina, que corre. Y esa es la tendencia que a mí me encanta, porque hacer ejercicios es una cosa muy importante a partir de comer sano. Ahora, la próxima pregunta sobre mi país. Entonces, ¿crees que en tu país me reciban y me traten bien? ¿Son buenas personas? No existe la respuesta corta, porque como ustedes saben, en la vida hay personas buenas y hay personas malas en cada esquina del mundo. Pero al otro lado, yo sé que en Polonia hay una comunidad de los dominicanos y es la gente que, por ejemplo, ya vive bastante tiempo en Polonia, que, por ejemplo, tienen parejas polacas o llegaron a Polonia así, por el trabajo. Entonces creo hay varias personas que te reciban muy bien. No tengas miedo, solamente puede ser un problema con la lengua, porque en Polonia no hay muchas personas que hablan el español, pues todos hablamos polaco y como segunda lengua el inglés. Pero si alguien quiere saber más cómo es con la vida en Polonia, recomiendo muchísimo ver este video que grabé con la chica dominicana que vive en Polonia. Me han quedado solamente dos últimas preguntas, entonces la penúltima es: ¿ya comiste mango de plátanos? ¿Probaste nuestra comida bandera, arroz, habichuela y carne? Amigos, sí, la comida es mi segundo nombre. No, mi segundo nombre es Ana, pero la comida también. El mango yo probé por la primera vez en 2020, cuando llegué a República Dominicana solamente para vacaciones. Últimamente también trataba de cocinar por mi cuenta propia. Por aquí dejo este video para que ustedes
opinión sobre mi mango. Y lo que refiere a la bandera dominicana, sin pensar puedo decir que habichuela guisada con el arroz y con el concón, si alguien tiene. Ay, Dios mío, me encanta. Es una de mis comidas favoritas de República Dominicana, porque también me gusta muchísimo sancocho con concón. ¿Y cuál es el plato favorito dominicano de ustedes? Escríbanme en los comentarios. Llegamos al tiempo de la última pregunta que me gusta muchísimo. ¿Cómo te acostumbraste a la nueva moneda? Porque sí, en Polonia tenemos nuestra propia moneda, aquí en República Dominicana hay otra moneda, y lo que es más gracioso, cuando se calcula esas dos monedas, salen cifras enormes. Porque si yo hablo bien, un zloty, que es una moneda de Polonia, equivale como unos 14 pesos dominicanos. Pues al principio de verdad eso fue como desafío, porque por ejemplo en Polonia tenemos menos ceros en nuestra moneda. Pues al llegar aquí necesitaba un poquito tiempo, pero ya con el tiempo de pagar en los supermercados en efectivo, eso me ayudó muchísimo. Además, a mí me encanta coleccionar dinero de otros países, entonces si yo viajo afuera de Polonia, afuera de República Dominicana ahora, siempre llevo conmigo un billete, una moneda de este país para tener como un recuerdo. Eso es un pasatiempo que creo me regaló mi papá. Espero que a ustedes les gustó un poquito de chisme sobre mí. Escríbanme en los comentarios si ustedes tienen más preguntas, que fue una cosa más graciosa o más sorprendida para ustedes. Como siempre, deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!